Vamos a resolver el ejercicio 3 de la segunda práctica de transistores MOSFET. El enunciado dice: un MOSFET está conectado en la configuración fuente-seguidor y se emplea como etapa de salida de un amplificador en cascada. Se requiere para proporcionar una resistencia de salida de 200 ohmios. Si el MOSFET tiene una transconductancia de proceso de 0,4 miliamperios por voltio al cuadrado y funciona a un voltaje de overdrive de 0,25 voltios, encuentra la relación WL requerida. También especifique la corriente del drain de polarización, y si la resistencia de carga del amplificador varía en el rango de 1 kilo-ohmio a 10 kilo-ohmios, ¿cuál es el rango de amplificación global del seguidor? Entonces, ¿cómo comenzamos? Como podemos ver, nos pide que este circuito brinde una resistencia de salida de 200 ohmios. Por lo tanto, ya nos da un dato. En este caso sabemos que la resistencia de salida va a ser igual a 200 ohmios. Y como conocemos que la transconductancia es igual a 1 sobre la resistencia de salida, en este caso en esta configuración de transistor, pues fácilmente reemplazando valores podemos encontrar la transconductancia de pequeña señal como 1 sobre 200 ohmios. Esto va a ser una transconductancia de 0.005 Siemens. ¿Ok? Ahora, como ya conocemos la transconductancia y también tenemos conocimiento de esta ecuación, que es característica de los MOSFET en pequeña señal, simplemente pues tenemos que despejar el valor que se nos pide, que es el radio o la relación WL. Esto va a ser esta ecuación. Simplemente reemplazamos los valores que ya sabemos. Recordando que Siemens es igual a ampere por voltio, vamos a tener, también recordando que todo esto de acá simplemente es la transconductancia Kn, pues 0,4 por 10 a la menos 3 ampere voltio al cuadrado por 0,25 voltios nos va a dar una cantidad adimensional de 50, que significa la relación entre el ancho del canal y la longitud del canal. Teniendo de esta forma nuestro primer valor encontrado. Como podemos ver en la tanda de respuestas, es correcto. Entonces, ahora, lo siguiente que nos pide es la corriente del drain. Pues otra vez, a través de esta sencilla ecuación que ya conocemos por la característica de los transistores MOSFET en pequeña señal, sabemos que la transconductancia de pequeña señal es igual a 2 veces la corriente en drain sobre el voltaje de overdrive. Entonces, lo que nos interesa es la corriente en drain, que va a ser igual a la transconductancia por el voltaje de overdrive sobre 2. Reemplazando los valores que ya conocemos, 0,05 amperes por voltio por 0,25 voltios sobre 2. Una corriente en drain de 625 microamperios, o si se quiere una corriente en drain de 0,625 miliamperios. De esta forma, pues, hemos encontrado nuestro segundo valor. Como podemos ver, es correcto. Ahora, lo siguiente es encontrar la ganancia global. Para ello vamos a utilizar varias etapas. Conocemos que a través de un divisor de voltaje, el voltaje de salida
va a ser igual a la resistencia de carga sobre la resistencia de carga más 1 sobre la transconductancia, que es la resistencia interna, ¿verdad? Si lo queremos graficar, pues solamente voy a graficar esa parte. Esta de acá es la que viene a ser la transconductancia. Esta resistencia aquí es la que viene acompañada de la transconductancia del modelo T de pequeña señal. Entonces, todo esto pues tiene que ser multiplicado por el voltaje que alimenta, en este caso el voltaje de entrada. Entonces, dado que si analizamos el gráfico, pues aparte de esta resistencia de aquí, que es la resistencia propia de la fuente, no existe otra resistencia como entrada al circuito. Por lo tanto, el voltaje de la señal se va a aplicar directamente en el voltaje de entrada. De esa forma, pues podemos conocer fácilmente que Vin es igual a el voltaje de la señal y la ganancia global va a ser la resistencia de carga sobre la resistencia de carga más 1 sobre la transconductancia. ¿Dónde? Pues reemplazando los valores conocidos tendríamos un intervalo. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que el valor de la ganancia global depende de la resistencia de salida. Y esta resistencia de salida puede variar entre 1 kilo ohmio y 10 kilo ohmios. Por lo tanto, vamos a resolver de esta forma. Vamos a llamar GB0 a la ganancia global de voltaje para 1 kilo ohmio. Reemplazando ese valor, vamos a tener una ganancia global de voltaje igual a 0,83 voltio por voltio. Y de igual forma, vamos a llamar GB1 a la ganancia global de voltaje que depende de la resistencia de carga de 10 kilo ohmios. De esta forma. Con un valor de 0,98 aproximadamente voltios por voltio. Como se puede ver, en perfectas condiciones es un seguidor de voltaje. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? Que como sabemos que la resistencia de carga va a variar entre 1K y 10K, la ganancia de voltaje global, que es directamente proporcional, va a variar en un rango de valores que va a ir desde 0,83 hasta 0,98 voltios por voltio. De esta forma, obteniendo nuestro último requerimiento. Como podemos ver, es correcto.